Hola, buenas tardes. Estamos con Maite Márquez, presidenta del Instituto IRIS para la Resiliencia e Innovación Social. El Instituto IRIS acompaña a las organizaciones en la humanización de las mismas. Tiene una trayectoria de más de 15 años en consultoría y actualmente está realizando su tesis doctoral en resiliencia, y también colabora con la Fundación EOI como docente. Hoy la hemos invitado porque nos gustaría que nos hablara de la teoría U. Yo no voy a decir nada, yo me voy a dejar llevar, que es lo que ella me ha pedido. Así que, Maite, te cedo la palabra. Bueno, pues venga, lo primero, buenas tardes o buenos días, porque no sé en qué momento nos va a ver la gente. Y lo que quiero es agradecerte, Carmen, esta iniciativa. Y realmente, bueno, pues estoy encantada de colaborar contigo y con todo el equipo de personas que están en la Fundación EOI, porque sois maravillosas y con vosotros se aprende muchísimo, ¿eh? Y eso es lo primero que quiero decir. Lo vivo como una oportunidad y gracias por ello. Y a partir de ahí lo que tú me pides es algo muy difícil, ¿eh? Que yo explique lo que es la teoría U. Porque realmente la teoría U como tal es un proceso, entonces como un camino, y para explicar un camino hay que hacerlo. Tendríamos que ir las dos andando, y entonces si fuéramos andando, yo te podría explicar de alguna manera un poco más práctica qué es esto de la teoría U. Así que lo que te propongo, y esto es una sorpresa para ti, que de alguna manera pues desarrollemos ese camino las dos y pongamos en práctica la teoría U en esta entrevista. Yo creo que es la mejor manera para así poder, bueno, pues que la gente pueda captar qué significa realmente. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, estoy de acuerdo. Lo que no vamos a hacer es aburrir a las personas que nos escuchen. Supongo que no será demasiado largo, ¿no, Maite, el camino? No, no, no. Bueno, el camino es de toda una vida, ¿para qué te Uy, voy a decir lo contrario? qué difícil. Pero lo vamos a hacer en nada, 5 o 10 minutos máximo y vamos a hacerlo rápido. Pero yo te necesito para hacer el camino. Es decir, la teoría U necesita al otro, es fundamental, no se puede hacer solo, ¿no? De todas maneras, yo voy a explicar un poquito en qué consiste y cuando yo te diga, empezamos el camino. ¿Te parece bien? Me parece Vale. perfecto, Maite, Bueno. gracias. Pues mira, la teoría U lo que viene a explicar es un proceso a través del cual las personas podemos transformarnos. Y en primer lugar se centra en uno mismo, en esa transformación personal, para después poder hacerla a nivel colectivo con un grupo de personas. Y con ese grupo de personas después podríamos decir que si las unimos, llegamos a lo que diríamos lo que es la transformación de la sociedad. Es decir, es un proceso que va desde dentro hacia afuera y empieza siempre por uno mismo. Y es un proceso de transformación que lo que te viene a decir es que tú eres producto de tus elecciones, eso no es nuevo, que realmente tú construyes tu vida en base a esas elecciones y lo importante es saber no exactamente qué es lo que haces y cómo lo haces, es decir, exactamente esas elecciones en qué se traducen, en qué comportamiento, en qué conducta, sino aquí lo importante es desde dónde tomas esa elección, es decir, qué es lo que te moviliza a tomar esa elección en la vida. Por ejemplo, tú has elegido hacerme esta entrevista. ¿Lo has elegido Lo he elegido yo, sí, libremente? libremente. Bien. La pregunta no es tanto qué me vas a preguntar, Hmm. ni siquiera el cómo me vas a preguntar, sino desde dónde me vas a hacer esas preguntas. Y desde ese dónde significa cuál es la intención profunda que tú tienes en hacerme esta entrevista. Entonces yo te preguntaría, ¿cuál es tu intención real? Hombre, mi intención es que los directivos del proyecto que estamos llevando a cabo, del programa de desarrollo de competencias directivas de la Junta de Andalucía, conozcan esta teoría Vale. y, bueno, que sabemos que es una teoría realmente avanzada. Vale. Muy bien, pues desde esa intención que tú tienes, que yo la asumo y que me parece correcta, porque mi intención también es ser capaz de trasladar un proceso que si somos capaces de seguirlo, nos transforman de alguna manera hacia algo mucho mejor. ¿Eh? Es decir, si queremos dentro de lo que es la Junta de Andalucía, dentro de un área, de un departamento, llevar a cabo algún tipo de cambio, algún tipo de transformación hacia mejor, dígase, pues que de alguna manera haya una mayor conciencia de servicio al ciudadano. Eso podría ser una mejoría que se puede dar en un departamento concreto. Bueno, pues si es esa la intención, vamos a trabajar desde ahí un proceso que se llama U para conseguirlo. ¿De acuerdo? Ese es el punto de partida. Bien.
Lo que está claro es que lo que es la teoría U, que al final lo que es la U, lo que significa, empieza de alguna manera aclarándote la importancia que tiene el que tú tomes conciencia desde dónde tú eliges las cosas, desde dónde te posicionas cuando suceden cosas alrededor tuya. Si estamos en ese área o en ese departamento en el que vemos que realmente, bueno, pues no tenemos de una manera ampliamente desarrollada esa vocación hacia el ciudadano, la sensación un poco es decir, bueno, yo sí quiero mejorar esa capacidad de entender y de empatizar con el ciudadano porque yo quiero dar ese servicio público. Y desde esa intención hago eso y digo, bien, pero esto que estoy sintiendo que yo quiero hacer, ¿desde dónde lo siento? ¿Cómo me sostiene a mí esto? Y al final, cuando tú realmente profundizas en ti, si es que lo puedes hacer, dices, bueno, pues porque yo realmente tengo un sentimiento de vocación, porque yo realmente quiero dar un servicio a ese ciudadano. Si tú empiezas ese proceso de mejora personal y mejora del departamento desde ahí, es decir, desde esa sensación y desde ese sentimiento real y sincero de querer empatizar con el ciudadano, todo lo que vayas a hacer a partir de ahí va a funcionar. Pero tomar conciencia de que realmente esa es tu intención es el punto de partida de la teoría, es decir, saber exactamente desde dónde estás eligiendo comenzar este camino. Y eso al final la mayoría de las personas no lo hacemos, porque si tú te vas hoy, por ejemplo, al día de hoy y empiezas a darte cuenta de todas las elecciones que has hecho, realmente de cuántas has sido totalmente consciente, Carmen, de cuántas. La mayoría las he hecho por intuición o por costumbre. Vale, Mm, por hábitos, ¿eh? sí. Se dice por hábitos. Ujú. Entonces, la teoría U te dice que de alguna manera tienes que pillarte y darte cuenta cuando estás tomando decisiones y elecciones, ¿desde dónde? Desde esos hábitos que son los que siempre has llevado a cabo, porque si eso es así, no vas a provocar ningún tipo de transformación, vas a seguir siendo la misma, no Ujú. vas a cambiar, por decirlo de alguna manera. Entonces, la teoría U que esto viene de un señor que se llama Otto Schammer. Este es un alemán que terminó en el MIT, que bueno, que este es bastante conocido, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Ujú. es el lugar en donde se crían, ¿no? Y se crean pues tantas personas Es verdad. innovadoras. Pues esta persona lo que vio y le maravilló fue que una determinada organización hizo un proceso de transformación con muchísimo éxito, es decir, que le salió magníficamente bien. Y este señor lo que intentaba era averiguar dónde estaba la diferencia que marcaba la diferencia, es decir, qué había hecho esa organización para que realmente saliera tan bien. Y cuando habló con el CEO de la organización, la respuesta que le dio fue esta, dice, no ha sido tanto ni el qué hemos hecho ni el cómo lo hemos hecho, sino desde dónde lo han hecho las personas que lo han hecho. Entonces la teoría U comienza en tomar conciencia de esa intención, es decir, pone el punto en el poder de la intención para comenzar un proceso de transformación, un proceso de cambio, de mejora, primero por ti y después dentro de lo que es un grupo. ¿Esto queda claro más o menos? Sí, sí. Sí, vale. Bien, una vez que tú tienes clara lo que podríamos llamar esa intención, lo que pretendes de alguna manera es generar esa intención colectiva. Es decir, tú necesitas conocer la intención de todas las personas que están en ese departamento. Y a eso se le llama, según la teoría U, sostener el espacio. Es decir, tú estás en un espacio con una serie de personas trabajando en la administración pública que quieres hacer una mejora. Y para sostener ese espacio lo que tienes que hacer es escuchar y conocer la intención de todas las personas que están en esa área y realmente saber si están alineadas de alguna manera para conseguir ese bien común. ¿De acuerdo? Ujú. ¿Y Sí. cómo se sostiene el espacio? Escuchando, no hay otra. ¿Cuál es el problema que está teniendo no solo la Junta de Andalucía, sino todas las organizaciones? Que no tenemos tiempo para escuchar, sino que nos dedicamos a hacer y estamos Sí. continuamente en el modo hacer. Y aquí lo que te dice es que hay que desacelerar, contener el espacio, parar y empezar a conectarte con lo que tú llevas dentro, con lo que realmente eres, ver cuál es tu intención y escuchar la de los demás y conseguir esa intención común. Que en el mundo de los negocios es marcar un objetivo, ¿sabes? No tiene otra. Es decir, que al Vale. final vamos a hablar de lo mismo, pero fíjate que vamos a hablar de lo mismo, pero desde otra posición Sí. diferente, Cierto. ¿eh? Vamos a bucear, es decir, todos sabemos marcar objetivos, ponerle indicadores, conseguir resultados, es eso, pero quizás eso se hace como si estuviéramos en el snorkel, ¿no? Estuviéramos arriba en la superficie y yo te voy a decir lo mismo, pero buceando. Primero, en vez de hablar de objetivos, hablamos de intenciones.
Y esa es la diferencia que marca la diferencia, ¿vale? Bien. Vale. Una vez que ya teníamos, por ejemplo, lo que es todo el espacio contenido, de alguna manera, porque hemos permitido y nos hemos escuchado y hemos llegado a esa